aportes. Pasamos al partido, a esa doble partido, doble enfrentamiento en San José entre la selección de Costa Rica y la selección de Panamá, ambos resultados 0-1 y ambos con el mismo goleador, Abdiel Ayarza, jugador del Cienciano de Perú. Acá tenemos el Twitter de la Federación Panameña. Este fue en el primer partido. Panamá consigue la victoria 0-1 con tantos de Abdiel Ayarza. Christiansen debuta con victoria al mando de selección nacional y como veíamos era la primera derrota de Panamá, la primera derrota de Costa Rica frente a Panamá en suelo nacional, si no me equivoco, así era la estadística. Gol al minuto 38 de este jugador, Abdiel Ayarza, y vemos ahí la comparación de alineaciones, pero bueno, enfocándonos en esa del día 10, muy interesante porque eh, el jugador del Comunicaciones, Calderón, el arquero, que lo hemos visto en Copa de Campeones de CONCACAF, en aquella serie contra América, lo ha hecho bienísimo y jugó un partidazo realmente contra Costa Rica. Ni que hablar, a mí el que más me gustó fue Cummings, lo vi bastante sólido en defensa, nadie le pasó y las pocas que le pasaron, bueno, ahí estaba José Calderón para defender. Jonathan, no sé qué aportes, qué podemos decir de la selección canalera en este primer partido, bueno, en ambos partidos contra Costa Rica. Sí, yo creo que el técnico Christensen lo tenía muy claro, él fue bastante honesto, de hecho en las conferencias de prensa me han gustado mucho la forma en que se ha expresado y pues obviamente el resultado le da para sentirse muy tranquilo y hablar tal vez un poco más tendido, pero básicamente un bloque defensivo corto, sobre todo intermedio, ¿verdad? No se mete tan atrás, la línea defensiva está bastante adelantada, líneas muy juntas, él lo explicó varias veces y uno lo ve en el funcionamiento. Por ese motivo, Costa Rica lo que intenta es, con algunos balones largos, tratar de agarrar a esa defensa que está adelantada, agarrarla desprevenida, sobre todo en diagonal. Pero si revisamos el partido, es muy poco lo que Costa Rica realmente le hizo daño. Sobre todo yo creo que en ese primer partido Costa Rica incluso me atrevería a decir que se vio un poquito mejor en el primer partido que en el segundo. O sea, generó un poquito de ocasiones un poco más claras. Recuerdo una, sobre todo en el segundo tiempo, una de cabeza de John Jairo Ruiz, cuando el partido estaba 0-0 todavía. Esa hubiese sido una gran anotación, un centro de Jekyll Venegas desde la izquierda. Se habían cambiado de banda y generaron esa ocasión de gol. En términos generales, decía entonces que Panamá tenía la idea muy clara, que era hacer el bloque defensivo y a partir de ahí buscar hacer algo de daño al contraataque, buscar hacer daño tal vez recuperando el balón un poquito más arriba en campo contrario. Y por ahí viene la anotación ya en los últimos minutos del partido de Abdiel Ayarza, que es un jugador que lo hemos comentado ya en varias ocasiones con el CAI, sobre todo cuando lo conocimos allá por el 2018. Y para mí ha mejorado bastante porque yo lo recuerdo siendo un jugador tal vez que pegaba más de la cuenta. Con el CAI lo vi expulsado varias veces, pero ha mejorado muchísimo, tiene mucho recorrido, un box to box como llamarían ahora, pero en términos generales muy bien, anda bien físicamente, parece que le ha ido bien allá en el Cenciano de Perú. Así es, y sí, yo coincido, Costa Rica se vio mejor en el primer partido, quizá una selección panameña más dedicada a defender en ese bloque que usted decía. En ambas transmisiones recuerdo a los periodistas hablar de que se jugaban muy pocos metros, es decir, las dos líneas defensivas de los equipos estaban muy juntas unas de otras, ¿verdad? Entonces había una porción de terreno, unas amplias porciones de terreno vacías. Y por ahí la explicación táctica que dio Jonathan del José, juego al pelotazo de Costa Rica. Sí, por cierto, ahora que usted tiene esas dos imágenes esas son las imágenes de la Federación Panameña, de la alineación. Ahí se ve como que es un 4-3-3, pero realmente ya durante el partido es un 4-4-2. Digan, ataque en el primer partido estuvo Camargo y Waterman, y en el segundo tiempo perdón, en el segundo partido estaba ya Fajardo. Fajardo y otra vez Camargo en la delantera, sí, porque Jorman jugó por banda. Sí, en el primero Murillo jugó ahí de mediocampista por izquierda también. Que ese Camargo me gustó mucho, creo que tiene buen nivel y en lo personal también me parece que Murillo generó algo de peligro, tal vez a veces se entretenía mucho con la bola, pero sí, incursiones importantes en ataque.
Randall, su apreciación de este equipo panameño en este doble enfrentamiento Costa Rica-Panamá. Honestamente, creo que es una presentación para mí atípica de Panamá, porque y se nota que Christensen ha analizado bastante el fútbol panameño y si nos vamos a la historia, partidos históricos con Panamá, Panamá siempre ha sido un equipo que raras veces tiene un buen orden defensivo. Más bien creo que es un equipo que siempre le gustaba ir al ataque y siempre le gustaba de alguna otra manera pelear el protagonismo del mismo, pero eso le costaba eliminaciones de mundiales inclusive. Y recuerdo partidos contra Costa Rica en el mismo Panamá, donde ellos eran los que tomaban la iniciativa y dos, tres llegadas de Costa Rica y eran gol. Entonces, yo creo que además de que el mismo fenómeno que le está pasando a Juan Vita, de alguna manera le está empezando su primer partido, si no me equivoco, digamos que oficial, aunque estos partidos, ahora me voy a referir a este tipo de partidos, eh, digamos, de alguna otra manera tenía que darle una prioridad a su orden defensivo. Creo que son partidos engañosos porque perfectamente pueden quedar falsas expectativas tanto para el que gana como el que pierde. Son partidos que se transmiten porque los patrocinadores lo exigen, pero me parece que son partidos más como colectivos y más de prueba. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hoy en día la prensa panameña está eufórica por la victoria, pero yo en Panamá sí vi grandes errores todavía. Por ejemplo, Costa Rica con un buen delantero, posiblemente varias opciones, que le ganó las espaldas, principalmente en el primer partido, y en el segundo mejoraron bastante ellos, pero varias opciones que las puntas ganaron por las bandas con un buen delantero y de más olfato de colmillo o con mejor puntería posiblemente le hubiera hecho daño al portero Calderón. En cambio, Panamá se encontró un gol en el último minuto y ya cuando el partido estaba ensuciado por un montón de cambios que había hecho Costa Rica. Entonces, de alguna otra manera, puede generar eso. Ya en el segundo partido, yo sí veo a Panamá digamos, con más volumen ofensivo. Creo que ahorita lo vamos a comentar, ¿verdad? El segundo partido. Pero, y en cambio, Costa Rica, yo sí vi cosas buenas. Eh, Son dos circunstancias parecidas, pero particulares. Por ejemplo, los dos técnicos están tratando de armar equipo, pero yo sí vi con más ventaja a Panamá. ¿Por qué? Porque yo le preguntaba a Jonathan, que tal vez es más estudioso un poco, de que cuántos jugadores de estos de Panamá van a ser tomados en cuenta en un proceso, y me dijo que muchos de ellos incluso son titulares, faltando obviamente algunos jóvenes figuras que tienen. En cambio, Costa Rica, yo siento que Ronald González, como que sin subestimar los chicos que él convocó, son jugadores que están en la selección nacional y tienen que tener el mismo respeto, pero casi que son como que los escogió porque no tenía de otra. Entonces, de alguna otra manera, tampoco a Ronald González le deja mucho este partido, porque él mismo le dijo en la conferencia de prensa, no sé si, si excusándose o no, pero de alguna otra manera él quería probar los jugadores, digamos, que están en MLS o probar, digamos, otros jugadores de la liga que no pudieron estar por las razones del COVID. Entonces yo creo que a esos particulares, pero esos que son partidos que hay que analizar con objetividad para no tirarse al fracaso ni tirarse tampoco a la euforia. Pero creo que fueron buenos fogueos para lo que los dos técnicos quieren plantearse para el futuro. Ahí está las dos alineaciones que utilizó Ronald González en ambos juegos. En ambos partidos, Maynor Álvarez, portero de Limonense, de Limón FC, el arquero, lo hizo relativamente bien. Los goles de poco creo yo que podía hacer. Esa jugada, el primer gol del primer partido, fue más un error de, si no me equivoco, Johan Venegas, que no siguió la marca de Ayarza, que le robó la espalda a él y a otro jugador más. Y bueno, ese jugador, Oscar Duarte, por supuesto, titular en ambos partidos. Luego ya hizo algún cambio ahí en sistema defensivo, donde juega Ariel Soto en el segundo partido. Mauricio Núñez fue titular en ambos juegos. Y también titular en ambos juegos el delantero Justin Daly. En general, Jonathan eh, quedó debiendo bastante en ofensiva al equipo costarricense. Y no solo en ofensiva, sino en generación de juegos. Ya usted lo explicaba. Balón largo, buscando el error en los laterales panameños o las coberturas, ¿verdad? Que pudieran hacer, pero fue sin precisión. También noté yo que algunos de esos pases largos no se completaban por la poca habilidad para la recepción orientada de los jugadores costarricenses y, bueno, muchas otras razones. No sé qué análisis puedes hacer de la Sele. Sí, bueno, en el primer partido
Ronald hace una especie de 4-5-1, puede ser 4-3-3, pero digamos, para que nos hagamos una idea de la formación, o sea, la línea de 4 con los dos volantes centrales y buscando, digamos, la amplitud. En el segundo partido cambia y tiene que ver mucho con eso que usted está hablando, de buscar la amplitud, buscar la profundidad sobre todo, y cambia a una especie de 3-5-2 con la apertura de los dos laterales, de Mauricio Núñez, de Ricardo Blanco, con Jekyll Venegas, que también estaba por ahí. Y el resto, digamos, en cuanto a nombres, no varió tanto. Es más, varió más Panamá en nombres que Costa Rica en ese primer tiempo del segundo partido. Pero usted lo dice muy bien. Por ejemplo, los balones largos, que era una de las armas más importantes, no estaban saliendo con la precisión, y los que salían con precisión costaba mucho la recepción, ya recibían incómodos y por supuesto ya con la marca encima. Y en general, el peligro generado por Costa Rica en ese segundo partido fue poco, es decir, fue mucho menos que el primer partido. Y más bien en ese momento Panamá se afianzó muchísimo con ese bloque, y a diferencia del partido anterior, pues consigue un gol en el primer tiempo, por lo cual el partido se le venía mucho más a conveniencia, que fue básicamente lo que ocurrió, porque en el segundo tiempo la dinámica no varió demasiado. Noté, Randa, no sé qué piensa usted, noté bastante débil a Costa Rica por las bandas en en ese segundo partido que dice Jonathan 3-5-2, pero todas las entregas de Ricardo Blanco fueron mal ejecutadas, bueno, no todas, pero una gran cantidad de ellas mal ejecutadas, pérdidas de balón, le robaban la espalda, ¿verdad? Hubo muchas críticas para los laterales, especialmente Ricardo Blanco. No sé cómo viste ese tema, Randall. Yo siento que fue mejor lectura de la defensa panameña, porque en el primer partido, más al mismo tiempo, eh, Costa Rica se hizo daño por las bandas. Por eso digo yo, o sea, digamos, obviamente no, tampoco fue un equipo avasallador y toda la cuestión, pero sí tuvo sus opciones de gol. Y John Jairo Ruiz, por ejemplo, en el primer partido sí ganó bastante por un costado, digamos, porque jugaba, digamos, más adelante. Y el jugador de Heredia, que se llama Núñez, creo que es también. Ya en el segundo partido, Panamá lee eso, porque obviamente la intención de Ronald González a cambiar de línea, de alguna manera era seguir estimulando el juego por las bandas, pero ya los panameños ya tenían una mejor lectura. Pero yo sí siento que en el segundo tiempo Costa Rica fue muy débil. Aún así, seguía teniendo el control del partido. Lo que pasa es que lo que hemos dicho muchas veces en podcast, y principalmente los jugadores de Centroamérica que juegan en Centroamérica, son muy emocionales. Y donde Costa Rica se vio terminando, porque los goles propios son terminando tiempos. Entonces, donde Costa Rica se vio finalizando el primer tiempo, prácticamente la única llegada de Panamá, y les vuelven a hacer un gol, entonces de alguna u otra manera ya el equipo se entrega derrotado. Y usted lo nota con los cambios, lo nota, digamos, ya a la hora de disputar un balón, ya no era lo mismo, o sea, se desesperaban y desde muy temprano en el juego, o sea, ya Costa Rica en el segundo tiempo fue una caricatura. Entonces, de alguna u otra manera, demuestra que emocionalmente se estaban viendo superados. Máxime que el Panamá no, como el resultado que andaban buscando le estaba saliendo, estaba muy cómodo todavía manejando sus sistemas defensivos y manejando el control del juego. Entonces eso también es una cuestión que hay que tomar en cuenta. Además de que el fútbol de Costa Rica siempre le han costado las defensas cerradas, y lo vimos también en aquel amistoso contra Guatemala. Entonces yo creo que el gol de Panamá fue el que realmente terminó de lapidar una actuación mala, pero creo que mucho por el factor emocional. Eh, yo quiero hacer una observación. Yo creo que es cierto, a Ronald González le tocó convocar lo que había, pero también se quiso ir a la segura. Ahora que vos mencionaste a Ricardo Blanco, por ejemplo, no me gusta hablar de los jugadores porque es el trabajo de ellos, pero la posó Maynor Álvarez, que hace 6 meses jugaba en segunda división, por ejemplo, teniendo un Darryl Parker en la banca, no le quiso la oportunidad. Apostó por un Justin Daly porque yo lo conocía, dejando sin oportunidades a George Wright, que es un jugador que se ha destacado más en la primera división y que podido haber tenido oportunidades. Apostó por un Ariel Soto porque lo conocía de un mundial juvenil. Entonces yo creo que también ahí eso es una crítica que le hago, porque si había jugadores en el campeonato que podían de alguna otra manera mostrar algo más
porque yo me niego a creer que hay laterales más malos que Ricardo Blanco. Entonces ya me solté, Ya pero, te dijiste. sí, o sea, entonces eso es lo que digo, que quizás Ronald González, ese fue el error que él cometió. Ahora, si recordemos algo, Randall, después del primer partido, sale Ronald González diciendo que esta puede ser la última oportunidad, se refería al juego del martes, ¿verdad? Esta puede ser la última oportunidad para muchos jugadores. Usted es jugador y escucha eso del DT, usted se mata en la cancha. Y los resultados no fueron los ideales. Algún sector de la prensa lo que dijo fue, bueno, faltó factor H, faltó ahora correr más. Bueno, habrá que ver las estadísticas de cuánto corrió, cuántos kilómetros corrió, porque hacen esas aseveraciones sin datos. Yo sin esos datos no puedo decir nada. Lo vimos en el Mundial con Venegas, que no corría. Cuando Jonathan revisó los datos, Venegas fue el que más corrió en la selección. Y corrió igual que Neymar en aquel partido contra Brasil, por ejemplo. Entonces, a los datos nos remitimos. Y luego, el otro tema, refiriéndonos a Marín y Villatoro y ese enfrentamiento con la prensa, pasó lo mismo con Ronald González apenas terminó el partido. Lo noté muy desesperado, muy a la defensiva. Las preguntas eran como aquellas preguntas que le tiraron a Karevich, el entrenador de la liga, cuando perdió uno de los partidos, ¿verdad? Casi que impulsándolo a que diga algo, ¿verdad? Que no debe decir, que quiere renunciar o que se va a ir, ¿verdad? Lo noté muy nervioso, muy a la defensiva. Y bueno, dijo cosas un poquito raras, como por ejemplo que la pandemia aquí, la pandemia allá, bueno, nadie está exento de la pandemia, más la LPF que tiene más de 6 meses de no tener actividad, así que fue una conferencia de prensa que dice mucho. A mí me preocupa realmente lo mismo de González con Villatoro es el manejo de la presión. Estamos hablando de partidos de fogueo. Costa Rica José, por eso, inicia hasta el 2021, a mediados la eliminatoria. Y ya en fogueos hay una presión altísima. ¿Qué podríamos esperar? Como decimos, ni México pasa caminando las eliminatorias, siempre hay sufrimiento, siempre hay pérdidas, adversidad, y si usted no tiene esa tranquilidad, esa frialdad, puede verse en conferencias de prensa donde le metes mucha presión a los jugadores. José, por eso digo, hago este comentario, porque en otras ocasiones yo sí me contengo, que él convocó los que le tenía, porque eso es lo que él me da a entender en ese discurso. Porque inclusive él dijo, bueno, yo hubiese querido tener a los de la MLS aquí, hubiese querido tener, incluso desde antes había dicho, tres jugadores de la liga iban a ser titulares. Por ejemplo, ya de antemano ya empieza a condicionar y a dar el discurso que él, digamos, convocó porque no le cabe otra convocar a sus jugadores. Entonces, de alguna otra manera, ese es el discurso que me da a mí. Digamos, no sé si sonará excusa, Es pero digamos... Pero ajá. el discurso tiene una lógica de decir que el otro rival sí trajo lo mejor. Cuando sabemos que Panamá nos gana o le gana a Costa Rica muchísimo en temas legionarios, a excepción de Keylor Navas, que juega en la élite. Pero el resto, Panamá supera a Costa Rica en temas legionarios. Y también una crítica a la prensa costarricense, a un sector de la prensa que menospreciaba ese triunfo panameño, ese primer triunfo panameño. Ya los vimos más suavecitos, más sosegados, más tranquilos, más con los pies en la tierra en el segundo, tras la segunda derrota de Costa Rica contra Panamá. Y eso da cuenta de qué? De que no se está viendo qué están haciendo los otros rivales. En el caso panameño con un DT, que ya lo estaba poniendo aquí Illich, de que había cierto menosprecio a un DT de segunda, como le llamaron algunos críticos a Christiansen, y se estaban dando cuenta, ya Jonathan lo ha dicho, el profesionalismo que tiene el danés que trabaja ahora para la Federación Panameña. Y ponía este tweet Christensen después de la segunda victoria, orgulloso de esta selección, disciplina, orden. Ahí también se ganó, así como Juan Vita se ganó la afición y se la echó a la bolsa con ese tweet. Ahí todos los jugadores de la selección canalera festejando. Y aquí lo que hablábamos de Ronald González, ¿verdad? Hay que encontrar al 9, pero Jonathan, el 9, ¿dónde se encuentra? ¿Hace cuántas generaciones no tienen 9 de la selección de Costa Rica? Esa pregunta, bueno, no la ha respondido Ronald, no la ha respondido Pinto, no la ha respondido casi nadie. En Twitter se armó una discusión interesante acerca de eso hace un par de días. Yo creo que el puesto está abierto, no hay nadie seguro en esa posición, pero no hay demasiadas opciones, entonces la competencia va a ser interesante. Uno escucha algunos nombres, pero a decir verdad, en la selección nacional propiamente, pareciera que habrá oportunidad
todavía para algunos jugadores. Y sobre lo que ustedes mencionan, yo interpreto de las palabras de Ronald González que él convocó a una serie de jugadores con cierto nivel de experiencia, al menos en la primera división, y no tanto a los jóvenes, puesto que probablemente van a ser tomados en cuenta por Douglas Sequeira, que de hecho es asistente técnico, para el proceso que debe iniciar ya dentro de muy poco para un reto importantísimo que va a haber el próximo año con la selección olímpica. Entonces, ahí yo escucho una serie de jugadores, digamos, todavía ahí entre los 20, 21 años. Incluso, bueno, ya sabemos que la federación, perdón, el Comité Olímpico va a permitir, creo que hasta 23 años propiamente. Habrá oportunidad para esos jóvenes, hay que tener calma. Yo creo que en ese aspecto Ronald González intentó ver qué tenía de esos jugadores que ya tienen cierto grado de madurez, al menos en la primera división, y algunos funcionaron, tal vez otros no convencieron. En el aspecto físico necesitaríamos tener la lectura de los GPS que usan esos chalecos para realmente decir si corrieron o no. Yo veo a un Ricardo Blanco y me parece que físicamente es envidiable, ¿verdad? O sea, los recorridos que hacen son muy largos. A mí a veces me parece que toma demasiado riesgo, pero si él todavía tiene la capacidad de regresar, si ir a buscar la profundidad por el costado y todavía regresar en una transición defensiva, pues súper bien por él. El cuerpo técnico ya analizará ese aspecto. Ahora, si en ofensiva no me está dando lo que la selección necesita, entonces ya también ahí en ese aspecto tal vez Ronald González buscará a alguien que sea un poco más fuerte en el 1 contra 1, por ejemplo, que fue otro detalle que Costa Rica no sacó provecho en los 1 contra 1 en el último tercio. Entonces, esas son las variantes que Ronald González tendrá que analizar. Yo, pues, sí, hay otro aspecto que coincido que Panamá trajo. Si bien es cierto, no todos los jugadores estuvieron en la burbuja inicial de Thomas Christensen, algunos sí estuvieron, una gran parte sí estuvo, y otros que venían de afuera tienen ya varios partidos de estar en la selección. Digamos, el caso de Camargo es un jugador que ya tiene trayectoria. Cecilio Waterman es un jugador que lamentablemente ha tenido mucha competencia de delantero, pero ha estado ahí también en otros procesos. Ya es un jugador con experiencia. El mismo José Fajardo, que con el CAI le ha ido bien, pero igual, una posición complicada. Esta era esa oportunidad, pero lo que voy es que son jugadores que ya venían formando parte de procesos de selección, ¿verdad? No como en el caso de Costa Rica, que hay algunos que incluso estaban haciendo debut en selección y con más de 26 años, ¿verdad? Porque, digamos, usted me dice un Ernesto Walker, 21 años, cuarto partido con la selección, ok, estamos hablando de un jugador que está ahí en el proceso, pero ya debutando con 30 años me dice que ha tenido hasta ahora la oportunidad de estar en el proceso, Sí, un proceso de selección. de antemano, bueno, y para continuar, se ve que el cambio generacional lo están gestionando mucho mejor Panamá que Costa Rica y otras selecciones lo están gestionando también muy bien. Caso costarricense no está nada claro y por ahí vamos a esperar a ver qué sucede. Como dice Jonathan, bueno, hay un argumento fuerte ahí en el tema de la selección olímpica. Vamos a ver cómo se van mezclando sus jugadores para la olímpica. Y aquí la imagen de la estrella en ambos partidos, Abdiel Ayarza, jugador del Cienciano, y donde el mismo Cienciano festejaba la anotación de su jugador, del legionario panameño que trabaja para este club de, si no me equivoco, que es de Cusco, allá en Perú. Sí, me alegra un montón porque recuerdo incluso la imagen cuando estaba saliendo hacia Perú, recién fichado con la familia. Usted ve una imagen con mucha humildad, un jugador que a veces las expectativas del jugador panameño todavía no estaban eso de ir a triunfar al fútbol internacional. Bueno, ahora se está dando. Y algo que quería añadir antes que se me olvide, tanto Thomas Christiansen como por ejemplo el preparador físico, Christian Beger, son muy activos en Twitter, es muy interesante, ahí los invito para que lo sigan, No ponen tengo detalles muy Twitter. interesantes. Es un cuerpo técnico muy robusto, ya lo hemos dicho. Ese Christian Beger también es un personaje interesante y con mucha trayectoria a nivel académico y también, por supuesto, en España. De mucha Pero calidad. prueba de ello, José, según una entrevista que vi que le hicieron a Jaime Penedo, es que ellos se tomaron todo un proceso casi metodológico científico para traer el técnico que ellos creen que los va a hacer crecer. Y creo que
de alguna manera no fue un emergente que llamaron de la noche a la mañana porque un técnico se aburrió y dejó de entrenar. O sea, ellos tuvieron todo un proceso para nombrarlo y todo ello, que ahí estamos viendo los primeros resultados. Y ya pactaron fogueos de mucha calidad, si no me equivoco, para la fecha FIFA de noviembre. Jonathan, usted algo manejaba los datos. Correcto, sí. Aparentemente, bueno, ahorita Thomas Christensen va para España, va a ir a visitar a toda la legión panameña que está en España y en apariencia o lo que tenemos entendido ya estaría cerrando el amistoso contra Japón en noviembre. Súper. Mientras tanto, Costa Rica pareciera que está por cerrar. No sé si Costa Rica o Honduras es el que está moviendo más, pero en noviembre aparentemente tendríamos un Honduras-Costa Rica también. Un detalle interesante. Y recién salido del horno, el adelanto del ranking FIFA, José, que está mostrando Mr. Chip, lo mostró hace pocos minutos. Costa Rica aparecería en el puesto 50, cuarto de CONCACAF, superado por Jamaica, que aparece en el 48. Entonces, Jamaica vuelve a estar casi por no ha encima. jugado, si no me equivoco, no ha jugado Jamaica. Y México por poco se mete en el top 10, pero creo que el empate al final le resta, queda de 11. Y el segundo lugar de CONCACAF sería Estados Unidos en el puesto 22. Honduras, puesto 63. Y El Salvador, 68. Esto, Canadá, 72. Esto hay que tomárselo, ¿verdad? Siempre con pinzas, porque, por ejemplo, uno ve a Ecuador puesto 60. Ok, hay cosas que tal vez no calzan del todo, pero pues un detalle que sin duda va a traer Con cola en ese estos días. partidazo contra Uruguay y en el 60 no, como que no. Bueno, Un equipazo, Ecuador. muchas gracias por este detalle, Jonathan. Y bueno, con esto cerramos el tema de las selecciones nacionales. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.